Vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un instrumento muy importante de salud pública y en ello diremos que es el conjunto de acciones que incluyen la recolección, el análisis y la diseminación continua y sistemática de datos esenciales que permiten identificar los factores determinantes y condicionantes de la salud individual o colectiva, con la finalidad de planificar, implementar y evaluar medidas de intervención para la prevención y control de las enfermedades o eventos de importancia en salud pública. Diremos que la recolección sistemática de esa información sobre los problemas específicos de salud en las poblaciones, sus procesos y su análisis y la utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la curación de esas enfermedades. El objetivo de la vigilancia epidemiológica es explicar la dinámica del proceso salud de enfermedad en la población, apoyar la planificación y prestación de los servicios de salud, intervenir en forma eficaz sobre los factores de riesgos y enfermedades, evaluar sobre la efectividad de los programas y los servicios de salud y determinar las necesidades de investigación en salud. El principal objetivo entonces es detectar de manera temprana los casos, permitiendo la atención adecuada en los pacientes enfermos. Tipos de vigilancia. Tenemos dos tipos de vigilancia, entre ellos tenemos una pasiva y una activa. En la pasiva diremos que se caracterizan por tener como fuente de información un sistema de notificación espontánea y constituye el método más antiguo y más frecuentemente utilizado en el análisis sistemático de eventos adversos a la salud. Y en la activa diremos que es una forma de obtención de datos. Esta es aplicada a enfermedades que ocurren raramente o a sistemas de vigilancia epidemiológicos dirigidos a los programas de erradicación y eliminación de enfermedades. Se caracteriza por tener un contacto directo entre la fuente de información y el equipo de vigilancia. El equipo de vigilancia está a cargo siempre de epidemiólogos. Dentro de los indicadores de vigilancia diremos que un indicador es una medida asociada a una actividad o proceso que permite analizar periódicamente la programación, analizar los resultados y analizar el impacto a través de la comparación con medidas estándares. Los indicadores de vigilancia son monitoreados y deben ser utilizados como una manera de ver el desempeño del programa y tratar de ver soluciones para mejorarlo. Por ejemplo, el programa de inmunizaciones utiliza indicadores para evaluar la calidad de la vigilancia de las enfermedades objeto de eliminación o erradicación, entre ellas las enfermedades febriles eruptivas y la parálisis flácida aguda. Estas dos son enfermedades del programa ampliado de inmunizaciones. Entre ellas, una de las enfermedades febriles eruptiva es el sarampión y de la parálisis flácida aguda es la poliomielitis. Dentro del sistema de información para la vigilancia tenemos como primera instancia una recolección de datos y en ella utilizaremos una lista de enfermedades de notificación obligatoria que debe reflejar las prioridades en salud pública. Se incluyen en la lista enfermedades que causan grave morbilidad o muerte, que pueden provocar casos secundarios y que pueden ser controladas o prevenidas. Otro sistema de información son las fuentes. Se dispone de diferentes fuentes. La OMS menciona, por ejemplo, las siguientes. Una de ellas es el registro de mortalidad,
el registro de morbilidad, las estadísticas vitales, el registro de epidemias, los registros de laboratorios, los datos demográficos, entre otros muchos. Investigación de casos. La investigación de casos es la tarea del epidemiólogo. Esta está basada en datos recolectados de buena calidad con el objetivo de un abordaje sistemático del problema y la orientación de medidas de prevención y de control. El informe epidemiológico es otra forma de investigar casos. Cuando se finaliza una investigación epidemiológica, es fundamental elaborar un informe que resuma las tareas realizadas y sirva para transmitir la experiencia y el manejo de la situación a otras personas que tengan la misma problemática. El informe debe contener una introducción, debe contener objetivos, debe contener métodos de estudio, resultados, conclusión y una recomendación. Acá vamos a hablar lo que es el control, la eliminación y la erradicación en los estudios de caso. El control de una enfermedad son medidas dirigidas a reducir la incidencia de la enfermedad a un nivel en el que deje de constituir un problema de salud pública, es decir, reducir la morbilidad y la mortalidad. Eliminación de una enfermedad son las medidas dirigidas a la eliminación, aunque persistan los factores que puedan producirla, como la presencia del agente en el medio ambiente. En este caso podemos dar el ejemplo del Clostridium tetani en el suelo, que es productor o el agente de producir la enfermedad del tétanos. Y la erradicación de la enfermedad son aquellas medidas dirigidas a conseguir la erradicación de una enfermedad, es decir, se han eliminado los casos y las causas de la enfermedad, en particular el agente a nivel global, no solamente en una zona de una población, en un país, sino a nivel mundial. Y para ello hay medidas de precaución y aislamiento. Las medidas de prevención y control varían en función de cada enfermedad, de cada comunidad, el momento que existen algunas medidas generales y deben ser implementadas. Entre ellas tenemos el lavado de manos. Esto produce una reducción del riesgo de transmisión de agentes infecciosos de una persona a otra. Tenemos el tratamiento en los materiales textiles, por ejemplo la manipulación, el lavado y el transporte, disminuye la contaminación a través de piel y de mucosas. Las medidas con respecto a los utensilios de cocina, el lavado con agua y jabón es suficiente para disminuir microorganismos en los utensilios de cocina, en vasos y en vajillas. Otra medida de precaución es el aislamiento, es decir, la separación de personas infectadas en lugares y condiciones que eviten la transmisión del agente infeccioso. Y otra medida de prevención y aislamiento es la cuarentena. En este caso es la restricción de las actividades de personas sanas o que hayan tenido contacto con personas enfermas. Todas estas medidas de precaución y aislamiento es lo que se está viendo en el contexto en este momento tanto en nuestro país como en el mundo. Tenemos las medidas de prevención que son iguales a las que se están utilizando para el control de una de las enfermedades que se desconocía y que surgió en este momento. Las medidas son el lavado de manos, el tratamiento a los materiales, materiales textiles, el tratamiento también a los utensilios, a no compartir los utensilios y a hacer un lavado riguroso de los mismos, el aislamiento de las personas infectadas, es decir, en lugares y condiciones que eviten la transmisión,
y también la implementación de la cuarentena, es decir, restricción de las actividades de las personas sanas. En este caso, con lo que se está viviendo en el contexto en este momento con respecto a la enfermedad del COVID-19. Bueno, y hay medidas estándares para mejorar un sistema de vigilancia. Entre ellos tenemos la concienciar a los médicos y a todo el personal de salud de la importancia de la recolección de datos, de informar casos de enfermedades que han surgido en este momento y que pueden producir un elevado aumento de personas contagiadas. Simplificar la notificación de los casos, es decir, la notificación se puede hacer a través de fichas de notificación. La retroalimentación frecuente, es decir, la información del personal de salud hacia todos los sectores de salud que intervienen en mejorar el sistema de vigilancia. Ampliar la red de notificación, es decir, que no solamente tiene que haber una notificación a través de una ficha de notificación, sino que también tiene que haber fichas de investigación. Y realizar una vigilancia activa. La vigilancia activa siempre va a estar a cargo de un equipo de vigilancia que va a estar compuesto por epidemiólogos. Bueno, y con esto terminamos uno de los últimos temas de la planificación, que es la vigilancia epidemiológica. Muchas gracias.